Buenos días, apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana. Que el Señor les bendiga abundantemente en este día santo al haber venido a la casa del Señor a adorarlo y también a escuchar y estudiar su palabra. Quiero agradecer al doctor Córdoba y a los ancianos por la oportunidad que nos dan de presentar en esta mañana una reflexión acerca de la palabra del Señor, que esperamos que con la ayuda del Espíritu Santo sea de bendición para cada uno de nosotros y que nos ayude a tomar decisiones. Bien, creo que acá tenemos ya está. Bien, digamos, un título allí más o menos cercano a lo que vamos a conversar en esta mañana. Esto que vemos acá es un instrumento de la Edad Media. ¿Qué creen ustedes que puede representar o qué es ese aparato que vemos allí? ¿Será un instrumento para el bien o un instrumento para el mal? ¿Qué piensan ustedes? Para el bien. ¿Cuántos dicen que para el bien? Ajá, hay dos, Carlito y Elías, muy bien. ¿Quiénes dicen que es un instrumento para el mal? 3 personas dicen que para el mal, 4, muy bien. Bien, ¿saben una cosa, apreciados hermanos? Este instrumento que vemos acá lo vamos a descubrir en un momento. Pero cuenta la historia, como ustedes pueden leer también acá, que por los años 1440 a 1450 todavía todo lo que era leído o que se podía leer era producto de personas, llámese amanuenses o escribientes, que copiaban de otros y entonces entregaban esos escritos para que aquellos que habían solicitado esa transcripción la pudiesen leer. Generalmente estos escribientes eran personas del clero que se dedicaban principalmente a traducir la palabra de Dios, del idioma original, digamos, del griego, también del latín, a los idiomas que leía y que hablaba la gente, como el alemán, el italiano y otros. Muchos de estos que transcribían la Biblia no sabían leer ni escribir. Simplemente lo que hacían era copiar los símbolos que estaban en un manuscrito original y hacían la reproducción. Esto tenía una relevancia enorme porque en aquella época, en este periodo 1400, 1500, incluso hacia atrás también, hablar y escribir de ciencia, de medicina o de sexo, por ejemplo, estaba proscrito. Es decir, si usted era descubierto haciendo esas cosas, podía pagarlo con su vida. Entonces era muy conveniente que estas personas que transcribían no supiesen leer ni escribir porque no sabían lo que significaba esa transcripción. Entonces estas personas se dedicaban a eso sin saber lo que estaban haciendo. Ya para el año, y ahora en esta época, digamos mucho más atrás, ¿verdad? Digamos, la historia reconoce a un hombre muy importante, Johannes Gutenberg. Este hombre, sin duda alguna, fue en su ciencia utilizado por Dios. Gutenberg fue el hombre que inventó este aparato que vemos acá. No era un aparato de tortura, era la imprenta, que se utilizaba para reproducir más rápidamente y más fácilmente los textos. Es decir, ya a pesar de que en esta época, 1440, 1450, cuando se reconoce que Gutenberg inventó la imprenta, todavía muchos años después había gente que escribía porque esto era muy costoso y no había suficientes máquinas. El primer gran proyecto de Johannes Gutenberg fue la impresión de qué libro piensan ustedes. Claro que sí, la palabra de Dios. Y se hizo un tiraje de 150 ejemplares que el mismo Gutenberg no pudo terminar por falta de recursos, pero que fue cumplido por una gente que estaba vinculada a él y que inicialmente lo había estado financiando. Y la Biblia entonces fue impresa y fue distribuida principalmente en el idioma alemán. Y mucha gente, o no mucha gente, digamos algunos nobles y otras personas que no leían los idiomas originales, pudieron en su propio idioma leer la palabra de Dios. Y acá hay una imagen de esa primera Biblia que fue impresa, esa Biblia llamada la Biblia de Gutenberg. Saben, apreciados, aunque parezca, nada ocurre por casualidad en este planeta Tierra ni en el universo. La sierva de Dios escribe en el libro de la Educación lo siguiente: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre.
Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios, dice la sierva inspirada, se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Recientemente se hizo muy popular una frase que ya, digamos, muy conocida, que dice que Dios quita, dijo alguien, y Dios pone. Y a veces pensamos que no es así, sino que son los votos los que quitan y ponen a la gente. Pero detrás de estos acontecimientos también está la mano del Dios omnipotente moviéndose en un país de 300 millones como Estados Unidos de Norteamérica, como en un país de 4 millones como es nuestra querida República de Panamá. Nada pasa inadvertido ante la presencia de Dios. Y si Dios se ocupa de las cosas grandes, de esos acontecimientos, dice la palabra de Dios que también se ocupa de cada uno de nosotros. Mira lo que dice el libro de Mateo, Mateo 6:27 y versículos, digamos, anteriores y subsiguientes. Dice la palabra del Señor: no os afanéis, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Primera lección de esta mañana, hermano: no nos preocupemos más de lo necesario. Decía el hermano Donald Brown de allá de Maranata: hermano, no se preocupe, ocúpese. Ocupémonos en pedir la bendición de Dios, en orar a Dios por esas situaciones que probablemente puedan preocuparnos. Y dice la palabra de Dios: para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, así como Dios está pendiente de todos los acontecimientos grandes, de los acontecimientos proféticos que tanto nos encantan, también se preocupa por la vida de cada uno de los que estamos sentados en esta mañana adorándole. Está interesado en el crecimiento de nuestros jóvenes que están hoy en el Congreso de PCM aprendiendo de grandes hombres. Por allí vi una foto, ¿verdad? Ustedes la vieron, donde hay 3 chicas de nuestra iglesia con el muy reconocido y muy bien ponderado y gran pastor Robert Costa Jr. Me gustaría a mí irme allá ahora y poder también tomar una foto con él, porque es un hombre utilizado sin duda alguna por el Espíritu Santo para transmitir la palabra de Dios, y solo basta escucharlo para sentir que Dios lo está utilizando. Que Dios bendiga a nuestros jóvenes allá en ese encuentro. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué creen ustedes que ocurrió en la escuela sabática esta mañana con la presentación del tema? ¿Qué era eso? Era una exhortación. ¿Y era una exhortación a qué cosa? Al estudio de la palabra de Dios. ¿Y por qué hace eso la iglesia? ¿Por qué hace eso la escuela sabática? Porque somos conscientes de que necesitamos exhortarnos unos a otros, porque sabemos que la venida de Jesús está a las puertas. En cualquier momento pueden desencadenarse acontecimientos que lleven al cumplimiento de esos que todavía faltan, y Jesús vendrá por segunda vez. Por eso exhortamos unos a otros, y esa es parte del propósito, o es el propósito fundamental del tema de esta mañana. Exhortándonos unos a otros, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Apreciados hermanos, aunque parezca casualidad, como mencionamos, nada ocurre por casualidad. Esta fecha, 31 de octubre de 1517. ¿Quién recuerda? Bueno, no están los bien mayores por acá, pero ¿quién? Ah, sí está el director. ¿Quién recuerda qué ocurrió en esta fecha? Es que hay tantas fechas, y las fechas no son tan importantes, sino los acontecimientos de la Reforma. Así es. El 31 de octubre, un día antes o 2 días antes del Día de Todos los Santos, sí, ahí está, Martín Lutero envía una carta a la que adjunta sus famosas 95 tesis
diríamos, de la justificación por la fe, aunque no se llamaba exactamente así, pero hoy sabemos que son esas 95 tesis que Lutero envió. Dice la historia al elector de Manuncia, que era el jefe de la iglesia en aquel lugar, Alberto de Brandeburgo. Este se considera como el comienzo de la Reforma Protestante, el 31 de octubre de 1517. Dice la historia, además, que a mediados del mes de noviembre, Lutero, que era profesor de teología en la Universidad de Gutenberg, toma esos papeles que él tenía, donde estaban esas 95 tesis, y las clava en la iglesia de Todos los Santos en la ciudad de Gutenberg. Esas 95 tesis estaban escritas en latín, es decir, era un material que estaba dirigido exclusivamente o prácticamente de forma exclusiva a los teólogos y a los docentes de la universidad. La idea de Lutero, que era una forma muy común de manifestarse y de generar conocimiento en aquella época, era que otros de su mismo nivel intelectual y académico tomaran esas tesis, las leyeran y se generara entre ellos un debate. Pero cuenta la historia, y por eso absolutamente nada ocurre por casualidad, esas tesis o esos documentos que él había colocado allí, sí, llegaron a la gente que él quería que llegara, pero fueron tomados entre esos por alguien que las tradujo de latín al alemán. Y aquí entra en escena entonces el señor Johannes Gutenberg, o más bien, porque ya había muerto, el invento de Gutenberg, la imprenta. Y cuenta la historia además que esas tesis fueron traducidas al alemán y fueron llevadas a la imprenta, y en cerca de un mes ya estaban por toda Alemania, y en menos de 4 meses ya habían recorrido toda Europa. Apreciados, nada ocurre por casualidad. Cuando la iglesia en Roma reacciona ante o se entera y llega a sus manos esos documentos que estaban traducidos seguramente ya no solo al alemán sino a otros idiomas, ¿saben qué era? Los 17. A partir de ese momento se desarrolla todo un proceso de lo que es conocido la Contrarreforma, que sabemos nosotros cómo avanzó y digamos los estragos que causó, no solamente en la gente, sino también diríamos en la sociedad entera, porque hubo un periodo, ¿verdad?, de oscuridad intelectual que venía de antes y que siguió prácticamente hasta los comienzos de 1800. ¿Qué criticaba el señor Lutero, digamos, o qué planteaba que le sonó más crítica a la iglesia? Bueno, Lutero señalaba que la salvación era solamente por fe a través de los méritos de Cristo. Porque ¿cuál era la práctica común en aquella época? La práctica común era que, no sé si escucharon la noticia de esta semana cuando el ministro de Economía, el ministro Alexander, anunció que Panamá ha colocado $2.000 millones en deuda en un banco en Estados Unidos para que sea comprada. Panamá obtiene recursos y luego, bueno, habrá que pagar esos $2.000 millones. Bueno, ese es un tipo de indulgencia para el funcionamiento de la economía. Eso es lo que él criticaba, lo que él llamaba la atención, lo que él mencionaba. ¿Por qué? Porque muchos de los templos fueron financiados precisamente con las indulgencias. Usted compraba, hermano Alexis, una indulgencia, la podía comprar para la hermana Nibia, para Dina, y todos los pecados que usted cometiera en los próximos 10 años, ya eso estaba perdonado. Fíjense qué lindo, ¿no? Entonces usted podía, desde ahora, sin saber cuáles eran los pecados que iba a cometer, obtener ya el perdón de forma anticipada. Pero admite que no eran muy baratas, entonces los pobres no tenían acceso a ese tipo de perdón. Lo que resultaba ya de plano muy inequitativo, porque entonces el perdón y la salvación solo estaba destinado a los que tenían recursos financieros. Si usted era pobre, entonces le tocaba, digamos, hacer otras cosas más complicadas, ¿no? Siempre los pobres han estado quedándose atrás, y por eso la lección de este trimestre nos llama al servicio para aquellos que están más necesitados. Pero bien, esto es lo que decía el señor Lutero, y la historia de la humanidad continúa avanzando, y nos encontramos entonces con este cuadro que vemos acá, que nos marca una serie de acontecimientos que nos siguen mostrando que Dios está en control, pero también que nada ocurre por casualidad. Y esto que les mencionábamos ocurre por aquí.
en este periodo entre las 70 semanas y el año 1844. No vamos a entrar en detalles porque muchos de ustedes conocen y no es el objetivo en esta mañana. Pero lo que sí sabemos es que en este periodo, en esta fecha, ocurre algo importante que es enseñado por el libro de Levítico. Y en el libro de Levítico nosotros encontramos una situación que ocurría, y es que una vez al año había lo que la Biblia denomina el día de la expiación, y en un momento vamos a ver el texto bíblico que nos refiere a esto. Bien, aquí hay los conceptos que vamos a revisar rápidamente: tipo y antitipo. Seguramente muchos de ustedes han escuchado lo que es el tipo, o han escuchado esas palabras, tipo y antitipo. ¿Cuántos tienen claramente en su, digamos, la conceptualización de lo que es el tipo y lo que es el antitipo? Muy bien, el doctor todo lo excelente. Gracias. Bien, el tipo, como dice Pablo, digamos, en 1 Corintios 11, es una figura, un ejemplo, una representación. Por eso Gutenberg hablaba en su prensa de los tipos. Ahí es donde surge la tipografía. El tipo es una muestra, digamos, una imagen, una figura que sirve de ejemplo de otra cosa. Cuando acá en la palabra de Dios y en el santuario hablamos del tipo y el antitipo, el tipo, que es la figura, el ejemplo, la representación, estaba descrita en el cordero que era sacrificado. ¿Me están siguiendo allí? El cordero que era sacrificado es una imagen, representa a alguien o a algo. ¿Y a quién representaba? Al antitipo, que es Cristo Jesús, correcto. Entonces, el tipo es una figura que representa algo que va a venir, y que en este caso del santuario, el tipo era el cordero y el antitipo es Cristo Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. Bien, ¿cuáles eran los 3 pasos para que el pecado entrase al santuario celestial? Quiero invitarles al libro de Levítico capítulo 3 rápidamente. Levítico capítulo 3. Capítulo 4. Ofrendas por el pecado es Levítico capítulo 4. Dice la palabra del Señor, cuando ustedes lo revisen con calma, por ejemplo, en el versículo 3 habla de cuando un sacerdote pecara. En el versículo 13 habla si toda la congregación pecare. En el versículo 22 habla cuando pecare un jefe, y en el versículo 27 dice si alguna persona del pueblo pecare. ¿Qué tenía que hacer esa persona para librarse del pecado? Dice allí. Dice la palabra de Dios que ese sujeto llegaba al santuario, donde estaba, digamos, toda esa parte donde se hacían los sacrificios, se arrodillaba, colocaba su mano, ustedes lo pueden leer ahí en el versículo 22, colocaba su mano sobre el cordero, hacía una oración probablemente, o no sé, digamos, la forma precisa, pero hablaba con Dios y transfería, pedía el perdón de sus pecados, y esos pecados eran transferidos de él como pecador a ese cordero. ¿Qué dice la palabra de Dios que hacía después? Versículo 27 dice: si alguna persona del pueblo pecare, bueno, más bien el 28, el 28 dice: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Después que él ponía la mano y transfería sus pecados simbólicamente, él degollaba el cordero, la cabra en este caso. ¿Cuántos han matado una gallina para luego guisarla? Muy bien. Es un trabajo difícil. Pónganme a apuntar, a hacer lo que sea. Pero eso es difícil, hermana Sonia. Eso uno lo aprende allá, pero es difícil, es duro. Bueno, hermanos, los israelitas cuando cometían un pecado tenían que degollar a un cordero. Imagínense los que más pecaban, pero eso tenía un método y no era tan así, porque también se podía pervertir el asunto. Pero eso es lo que ocurría. Y aquí están los pasos, rápidamente. La transferencia del pecado, luego se transfería el pecado de la víctima al santuario. Ahí a continuación ustedes lo podrán leer. El sacerdote tomaba con su dedo sangre y la esparcía. En algunos casos lo ponía sobre los cuernos del altar, y en otros casos eso iba hasta la misma cortina, hacia el velo. Y luego el día de la expiación anual, el sumo sacerdote transfería los pecados del pueblo de Dios al macho Azazel, que era el que era llevado fuera del campamento.
Eso es lo que ocurría en el santuario terrenal. ¿Cómo se cumple esto hoy en día? Es muy sencillo. Y vamos rápido porque nos estamos ganando mucho aquí. ¿Qué ocurre hoy en día? Usted se arrodilla igualmente, usted pide perdón por sus pecados, y esos pecados son, al usted pedir perdón en el nombre de Jesús, son transferidos a Cristo Jesús, que es el antitipo, es decir, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero al hacerlo, Jesús no se queda con esos pecados como no se quedaba el Cordero, sino que son transferidos al santuario celestial, al lugar santísimo del santuario celestial, que está contaminado por los pecados de la humanidad. ¿Esta transferencia cómo se hace? Bueno, la Biblia dice que sus pecados y mis pecados son registrados en un libro que permanece allá en el santuario, pero que van a estar solamente hasta el día de la expiación, como ocurría acá en el día de la expiación. Esto nos lleva, hermanos, digamos, este esquema, más esto que vimos acá, si nosotros estamos aquí, entendemos, digamos, los adventistas lo tenemos muy claro, que el 22 de octubre de 1844 ocurrió un acontecimiento que significó no la purificación de la tierra, sino la purificación o el inicio de la purificación del santuario celestial, al que Jesús entró ya ahora como sumo sacerdote. Esa es una gran noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús haya entrado al santuario, a empezar este proceso de expiación de nuestros pecados, nos trae a nosotros esperanza. Dice la palabra de Dios. Y digamos, antes de eso, la primera conclusión a la que podemos llegar en esta mañana es que nosotros estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. ¿Qué significa eso? Que el día de la expiación del pueblo de Israel, que era el tipo y que ya pasó a la historia, ahora se está cumpliendo en su forma más real en nosotros al vivir este día antitípico. Es decir, aquella figura hoy en día es una realidad. Por tanto, dice la palabra de Dios, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por lo cual, dice acá, al final, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El hecho de que Jesús esté en el santuario celestial es una gran noticia porque significa que Jesús está intercediendo por usted y por mí. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice aquí, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Frecuentemente nosotros tomamos esta cita como un oportuno socorro para el casi accidente que tuvo. Dios me cuidó, excelente, gracias a Dios. Y para las cosas de la vida diaria, pero cuando Pablo escribió esto, se está refiriendo al oportuno socorro frente al gran riesgo que tenemos de una muerte eterna. Cuando Jesús entra a ese santuario celestial y hoy en día nosotros nos podemos acercar a Él como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, es, sí, por supuesto, para que nos sustente hoy en la vida diaria, pero sobre todas las cosas para que nos dé la salvación y la vida eterna. La palabra de Dios en 1 Juan 2:1, que nosotros tenemos un abogado. Y ese abogado, lo que hace, apreciados hermanos, ¿qué hace un abogado? Defiende, ¿verdad? Y le dice al juez: no, señor juez, eso no fue así, fue así, así, así. Y lo que está diciendo el fiscal es mentira. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el abogado. Y Dios no le dice al Padre: Señor, es mentira, sino que Isaías Montilla, que es mi defendido, a quien yo estoy representando en este tribunal, él se acercó anoche a mí en oración, pidió perdón por sus pecados y él está libre de toda culpa. Eso es lo que hace el abogado, y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos al tener a Jesús en el santuario celestial. Bien, concluimos en primer lugar que vivimos en el día de la expiación, pero también eso demanda algo de nosotros. Levítico 23:27 dice lo siguiente: a los 10 días de este mes séptimo será día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué significa eso de expiación? ¿Qué es la expiación? El pueblo de Israel tenía un día de la expiación y nosotros decimos que vivimos en el día de la expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Es? Ajá, muy bien. Vamos rapidito a una definición. La expiación es la eliminación de la culpa
a través de un tercero, a través de un sustituto. Jurídicamente se habla del tercero, que no es ni el primero ni el segundo, es decir, no son las partes, ¿sí? Siempre digamos, en las controversias hay partes, ¿verdad? Una parte y otra parte, digamos, en el caso de un contrato, el que firma el contrato para cumplir un servicio y el que paga tiene una relación contractual. Esa relación contractual puede llegar a afectar a terceros. Acá nosotros tenemos una relación de pacto con Dios que no debiera afectar a ningún tercero. Pero en la expiación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dice: Isaías, quítate porque yo te perdoné los pecados, yo voy a morir por ti. Entonces mis pecados son expiados, son eliminados, la culpa es quitada de mí, producto de la expiación, es decir, del castigo que cae sobre un tercero que es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento ocurría así: la persona iba al santuario, en el caso de Abraham, por ejemplo, ofrecían los sacrificios, pero apuntando a Jesús. Hoy nosotros, cuando ya se ha cumplido el tipo, se cumplió en el antitipo, nosotros vamos directamente a Cristo Jesús pidiendo el perdón de nuestros pecados ante el Padre. Dice la palabra de Dios, como leímos, que a los 10 días habrá expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida. Rápidamente, esto es lo que eso significa para nosotros hoy. Santa convocación eran días especiales de fiesta en las que no se debería realizar ningún trabajo. Ningún trabajo quiere decir, apreciados hermanos, para usted y para mí hoy en día, no es que no vayamos a trabajar el lunes, ni que hagamos nuestras actividades diarias. Significa que su prioridad y mi prioridad esencial, la más importante de todas, debe ser mantener una relación salvadora con Cristo Jesús. Afligir nuestras almas quiere decir arrepentirse de los pecados y humillarse al Señor, y ofrecer ofrenda encendida, entendiendo esta definición como los elementos físicos que el adorador lleva para expresar devoción, acción de gracias o necesidad de perdón, significa que nosotros debemos ofrecer nuestra vida, nuestras obras, nuestra mente, todo lo que tenemos, como dice Pablo, en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y por eso nuevamente hago referencia a la cartilla. Nuestra ofrenda a Dios debiera ser lo que hizo el buen samaritano, pero también debiera ser, por supuesto, devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas en agradecimiento a Dios. Debería ser venir a la iglesia y participar en los programas que la iglesia prepara. El otro sábado tenemos una actividad importante, la distribución de este libro. Si hay algo que, digamos, a lo largo de la historia de la iglesia ha tenido un impacto en el crecimiento y en la divulgación del Evangelio, ha sido la literatura. Entonces, entregarnos el sacrificio vivo significa venir el otro sábado preparados a hacer esta gran tarea. La otra vez pasaron un video, hermano, solamente en Brasil, creo que era en Brasil, ya no me acuerdo, pero solamente en uno de esos países se van a entregar 22 millones de este libro. Acá también en Panamá hay miles y miles de libros que deben ser entregados. Elena G. de White, en el libro Exaltate a Jesús, dice: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose al Señor, si no querían verse separados del pueblo de Dios. Es decir, hoy, apreciados hermanos, vuelvo a repetir, estamos viviendo el día de la expiación, y así debiera ser nuestra condición, es decir, estar afligiendo nuestras almas, arrepintiéndonos de nuestros pecados y humillándonos ante el Señor. Nuevamente volvemos a este tema. Ya pasamos 1844. Tenemos una conclusión, y es que vivimos en el día de la expiación. En segundo lugar, este esquema nos lleva a otra importante conclusión. Daniel 8 y 9 establecen el cumplimiento de las últimas profecías que tienen una fecha para su cumplimiento. A partir de 1844, dígame cuál es la otra profecía que debe cumplirse en una fecha determinada. ¿Cuál es? ¿Pero en qué fecha? No tiene fecha. Puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, hasta 1844, que eso sí no lo sabemos
muy bien, se cumplió la última profecía de las 2300 tardes y mañanas. El pastor Enrique Che, en el libro Preparación para la Crisis Final, nos dice que antes del tiempo de gracia ocurrirá dentro de la iglesia una reforma espiritual, el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el zarandeo y el tiempo de angustia previa, antes que finalice el tiempo de gracia. Esto probablemente puede ocurrir de aquí al 2025, esto al 2030, esto como el 2032. ¿Estamos de acuerdo? Porque todos esos acontecimientos pueden ocurrir de forma paralela y muy seguidos unos de otros. Entonces debemos estar en una constante preparación porque vivimos en el día de la expiación y todos estos elementos de acontecimientos van a ocurrir en este periodo en que estamos viviendo. Entonces, apreciados hermanos, si vivimos en el día de la expiación y no hay más profecía de tiempo cuyo cumplimiento esperar, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo debemos estar preparándonos para estos acontecimientos sin fecha? Vamos a verificar rápidamente dos o tres cositas que nos dice Mateo 24 y 25 acerca del regreso de Jesús. Mateo 24, 12 nos informa que la maldad del hombre se multiplicará. Usted puede leer, dice, por haberse enfriado la caridad, el amor se enfriará, ¿verdad? Por haberse multiplicado la maldad. La condición moral del ser humano va en declive permanente, ¿cierto o falso? En todos los sentidos, y a veces vemos solamente este tema de la bandera de colores, pero hay una cantidad de cosas enormes que nos indican que el hombre va en declive. La maldad ha alcanzado niveles alarmantes. Y aquí está de moda en Panamá, un país tan pequeño, tan tranquilo, todos estos elementos que vimos. ¿Han visto ustedes ese canal Investigation Discovery? O sea, tienen series de todo tipo, de los hijos que matan a los papás, de los papás que matan a los hijos, o sea, todo el mundo se mata. O sea, es una situación tan crítica que tenemos y todo esto está ocurriendo en cumplimiento de la palabra de Dios. Que antes ocurría, sí, pero antes ocurría, digamos, en menor cantidad probablemente y en un ambiente donde no conocíamos nada de derechos humanos, no teníamos estrategias de diálogo, no teníamos medios de comunicación efectivos, no teníamos respuesta a las necesidades de la gente. Y hoy, cuando estamos mejor a nivel mundial, es cuando hay más violencia y, digamos, más crueldad de unos hacia otros. Hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y aquí hay algunos datos también. Esto yo se los voy a enviar para que lo puedan leer con calma. Pero mire, solamente en la India mueren cada día 3.000 niños de hambre. Solo en la India. Puede imaginarse en otros países como China y en otros como otros que están en gran pobreza. Hablamos de pestes y de enfermedades. Bueno, la OMS acaba de declarar nuevamente una emergencia sanitaria internacional por el tema del ébola. Pero ¿qué nos dice el cáncer, la diabetes y la hipertensión? En Panamá, apreciados hermanos, el 50% de los muertos, escuchen bien, el 50% de los muertos es por enfermedades relacionadas con estos elementos. Y por supuesto con otros factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y la mala nutrición. Es decir, las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas son una verdadera peste, una gran epidemia. Eso se ha ido introduciendo tan facilito así que a veces no lo vemos como una peste, pero lo es. Y es una señal de la segunda venida de Cristo. Mateo 24:14 nos dice que el mensaje llegaría a todo el mundo, entonces vendría Cristo Jesús. De distintas maneras, distintas organizaciones están transmitiendo a través de todos los medios posibles el mensaje de Jesús, lo que significa que se está cumpliendo este mensaje. Entonces, como dice acá, si vivimos en el día de la expiación, si no hay más profecías de tiempo que esperar, y si las señales de la segunda venida de Cristo se cumplen ante nuestros ojos, ¿cómo debería ser nuestra manera de vivir? ¿Cuál debería ser nuestro estilo de vida? ¿Qué deberíamos estar haciendo para prepararnos diariamente para ese gran acontecimiento? Yo quiero compartirles rápidamente un par de citas de este libro Hebreos de los últimos días, capítulo 5 y capítulo 6.
se nos recomienda, apreciados, que debemos dedicar cada día al menos una hora a la reflexión y la contemplación de la vida de Cristo, para estar arreglados firmemente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Se nos dice además que debemos estudiar la Biblia. Mire hoy todos los consejos que se nos dieron, la importancia del estudio de la Biblia. Es allí donde está la posibilidad de que nosotros nos refresquemos diariamente, tomemos la fuerza para avanzar y vencer en este mundo de desgracia, en este mundo de dolor que existe, y mantenernos, ¿verdad?, libre de pecado. Ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la palabra de Dios. Es decir, el estudio de la Biblia es fundamental para nosotros. Dice la sierva de Dios que debemos velar, obrar y orar como si cada día fuese el último que se nos concede. Y a veces dejamos pasar las cosas y a veces salimos en la mañana corriendo y no hacemos esa comunión con Dios que nos garantizaría que si ese día nos toca partir, estamos preparados para esperar el llamado y la trompeta cuando Jesús venga por segunda vez. Y hay otra cantidad de elementos que Dios nos recomienda que debemos llevar a la práctica. Sin embargo, yo quiero, ya para ir finalizando, detenerme en este texto. Me gustaría que alguien lo leyera desde allá atrás. ¿Qué dice ese texto? No dejan de congregarnos como algunos tienen, tanto más cuando ven. Gracias. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Cuando Pablo escribió esto, se estaba refiriendo a la iglesia de los hebreos que estaba en la dispersión. Eso lo estudiamos hace unos trimestres, ya no me acuerdo cuál, pero probablemente fue el año pasado. Eran los cristianos que estaban en la dispersión. Después de la muerte de Esteban, los cristianos tuvieron que salir prácticamente huyendo, y ustedes recuerdan cómo se da la conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? Él iba en busca de gente para golpearlos, para meterlos presos, y si era necesario incluso para matarlos. La gente tuvo que dejar de congregarse, así como nosotros lo hacemos hoy en las iglesias. Y Pablo, cuando dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no le está diciendo, oye hermanos, vayan a la iglesia que está allá en la calle Montevideo frente al Parque Los Guayacanes. Eso no es lo que le está diciendo primariamente. No quiero decir que ya el otro sábado ustedes no van a venir aquí. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que Pablo está diciendo, apreciados hermanos, es que no debíamos dejar de congregarnos como se hacía en aquella época, cuando la iglesia estaba afrontando una crisis que la había llevado a tener que huir y que reunirse clandestinamente. Y eso nos lleva a un tema de gran importancia, los grupos pequeños. Es la fórmula que Dios ha establecido para que la iglesia se mantenga cada vez más fresca y esté preparada para cuando venga una crisis como la que tuvo que afrontar la iglesia de los apóstoles. Y cuando Pablo le está escribiendo a los hebreos y a todos los que llegaron a leer esto, y a nosotros le está diciendo, no dejen de congregarse en las casas como lo han venido haciendo. Y hay razones bíblicas para sustentar esto. Esto fue lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Moisés a través de esto, oye Moisés, el pueblo no va a funcionar así como tú lo estás llevando, con todas las cargas y con toda la administración. Divídelo en grupos. Y finalmente esos grupos terminaron siendo grupos pequeños, donde cada grupo tenía un líder y respondía a otro líder y a otro líder y a Moisés y a Dios. Es decir, la iglesia del pueblo de Israel se organizó en grupos pequeños para vivir, diríamos, felizmente, para vivir creciendo en Cristo y para vivir cumpliendo la misión que Dios le había dado, y que significaba que el pueblo debía ser luz para todas las naciones. Jesús también lo hizo en el Nuevo Testamento. Dice Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. No dice que estableció a 24 o a 30 o a 120, esos llegaron después, o a 150 como los que estamos aquí. Estableció a 12 para que estuviesen con él, para que tuviesen una relación estrecha, para que lo conociesen y para que fuesen a predicar, es decir, para cumplir la misión. Los apóstoles también lo hacían, se reunían en la iglesia al comienzo, en Hechos capítulo 2, pero también se reunían en las casas. Y más adelante, ya cuando empiezan a llegar las cartas, incluidas a los hebreos, ¿cómo escribían los apóstoles? Saludar también a la iglesia de su casa, escribió Pablo desde Roma.
o a los romanos, a la amada hermana Apia y aquí con nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en calle Montevideo. ¿Sí? No, ¿verdad? A la iglesia que está en la casa de Dina, a la iglesia que está en la casa del doctor Córdoba, a la casa que está a la iglesia que está en la casa de Johan. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol o los apóstoles en cada uno de estos saludos. El espíritu de profecía nos dice, apreciados hermanos, que la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano ha sido presentada por uno que no puede dar. Es decir, este plan de los grupos pequeños, que debe transformarse en un estilo de vida para nosotros, es un mandato divino. Es decir, fue dado por Dios para su pueblo de los últimos días. Hay en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la nube. Doctor, ¿están bien organizados los grupos? ¿Hay posibilidad de incorporarse a un grupo? Claro que sí, apreciados hermanos. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de involucrarse y asistir a un grupo de nuestra iglesia. ¿Cuál es el propósito de los grupos pequeños? Es lograr esto, lograr el crecimiento, pero un crecimiento que va acompañado de unos por otros. Esta semana yo tuve una linda experiencia de trabajo y quiero agradecerle a mi grupo pequeño, porque yo tengo dos grupos pequeños. Uno donde yo participo, bueno, nomás tenemos 2 semanas y ya me pagué la primera, o sea, toda reunión y me pagué la segunda. Pero bueno, de todas maneras es el grupo donde nos reunimos. Pero yo participo en otro grupo pequeño, que es el grupo del pastor, diríamos, el grupo de los líderes. Y allí yo les planteé la necesidad que tenía de clorarse por una situación de mi trabajo, un evento que estábamos organizando. Yo estoy seguro que el grupo oró, en la casa también oramos, y cuando el pueblo de Dios se une en oración, suceden cosas, ¿verdad? Y saben, hermanos, miren, mi gran temor, porque el evento fue un encuentro de mujeres de la comarca 9 de Bublé. Y saben, nosotros habíamos convocado a 80 mujeres que son mujeres líderes, emprendedoras, o sea, que tienen características muy sobresalientes, precisamente para discutir el futuro de la salud que se requiere allá. ¿Y saben qué? Llegaron más de 80, porque mi gran preocupación era que no llegaran por distintas razones. Pero llegaron más de 80. Y gracias a Dios, y esa es, digamos, prácticamente la única razón, gracias a Dios, el evento fue un éxito y se cumplieron los objetivos. Por supuesto, quedan compromisos de trabajo con ella, con el Ministerio de Salud, que hay que seguir desarrollando. Pero esa oración concreta, transmitida a través del grupo pequeño, y no quiero decir que el grupo pequeño sea algo mágico, pero el grupo pequeño tiene presente las oraciones del grupo. Es decir, ya en el grupo no somos los 80 que estamos aquí, somos 8, somos 10, somos 7, y tenemos presente las peticiones que hacemos allí. Y Dios bendice y crecemos espiritualmente. Crecemos espiritualmente, crecemos en amistad y en hermandad con los hermanos, y también progresivamente, como ya ha ocurrido con otros grupos, vamos cumpliendo la misión y ayudamos a añadir a la iglesia a los que van a ser salvos, como ocurría con los grupos del Nuevo Testamento. Entonces, el grupo pequeño, como dice su eslogan, son grandes bendiciones para cada uno de nosotros. No hay duda, hermanos, de que nosotros vivimos en el día de la expiación. A partir del 22 de octubre de 1844 inició el juicio investigador y el día de la expiación. Estamos seguros que no hay más profecías de tiempo cuyo cumplimiento esperar. Adicionalmente, las señales de la venida de Cristo se cumplen claramente ante nuestros ojos. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo debemos vivir y estarnos preparando nosotros? ¿Cómo? ¿Pero qué debemos estar haciendo? Y hay otra cosita. ¿Cómo? El apóstol Pedro dice que sabiendo todas estas cosas, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Muy bien, pero quiero que me den la respuesta que yo quiero que me den. Debemos vivir en grupos pequeños. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros utilicemos para seguir preparándonos. Claro, tenemos que venir a la iglesia,
En Hechos 2:46 está eso. Venían a la iglesia, pero también ellos en las casas partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Entonces necesitamos hacer eso porque viven lejos, porque viven más lejos. Ya a nosotros también se nos dificulta porque estamos ahora más hacia la ciudad y venir un culto de miércoles es bastante difícil. Y hay otros hermanos que están en la misma situación, otros que viven más hacia allá. Esto por aquí sabemos que se congestiona. No quiero decir que no vengan a los cultos, vengan porque se predica la palabra de Dios. Pero vaya al grupo pequeño, porque allí encuentra comunión con Dios y encuentra comunión con los hermanos, porque los grupos pequeños son grandes bendiciones. Elías, ¿va a ser fácil? No, ¿verdad? No va a ser fácil. Hay situaciones que tienden a desanimarte, pero debes perseverar. Así mismo es. De hecho, lo hemos estado estudiando en nuestras reuniones con el pastor. Hay un versículo, 1 de Pedro 5:8. Tenemos dos gatos. Nosotros tenemos dos lindos gatitos. Y a veces ellos, para que sepan cuando vayan a la casa, ellos no son agresivos, al contrario, ellos se van cuando la gente llega porque son tímidos. Pero uno se pone a acariciarlo y a acariciarlo y a jugar con ellos a la forma de uno. A la gatita no le gusta que le toquen por aquí por la barriga. Entonces ella tuvo un parto y eso le quedó como unos flequitos colgando, ustedes saben, ¿no? Entonces yo a veces la agarro allí y ella se pone brava. Y entonces me muerde. Ella sabe que yo soy su amo, pero me muerde un poco duro y tiene los dientes muy filosos. A veces me da, porque al otro entonces le gusta morder aquí, como sacando pulguitas, no sé. Pero en ese sacar pulguitas yo tengo ya algunas marcas donde me va arrancando el pellejo. Y duele. Dice 1 de Pedro 5:8 que sed sobrios y velad, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tuve una experiencia interesante. Fuimos, disculpen que leí eso por acá, pero tuvimos la bendición de ir a Orlando, a Busch Garden. Y justo cuando pasamos por la parte de los leones, en ese momento vimos que le estaba tirando unos trozos de carne así. ¿Y qué tenía que ver esos colmillos y esas garras con las que ese león, o sea, eso ni cayó, él lo agarró así en el aire, así como dice Daniel, que ocurrió con aquellos hombres malvados? Yo me pongo a pensar, oye, si el gato aruña tan fuerte, usted se puede imaginar lo que será una mordida, un aruñazo de un león. Pero querido, así mismo anda el diablo, buscando a quien devorar. Y te va a poner obstáculos, te va a poner enfermedades, va a hacer que te boten del trabajo, va a hacer que haya conflictos en la iglesia, va a crear problemas con tus hijos, con tu esposo, va a crear dificultades de todo tipo y te va a decir: no vayas a los cultos, no vayas a las reuniones de grupos pequeños, no vayas a la sociedad de jóvenes. Pero el plan de Dios es que nosotros vivamos en grupos pequeños. Y cuando vemos que surgen esos problemas, hermano, tengamos claro que no es un asunto personal, sino que es el diablo que precisamente está haciendo su trabajo como le corresponde en su misión para que la iglesia no camine adecuadamente, no solo en los grupos pequeños, sino en otros temas que son también la voluntad de Dios. El león o Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es el mensaje de Pablo, que seamos sobrios, que velemos, y una forma ideal para eso es estar en un grupo pequeño. En el grupo pequeño van a encontrar no solamente la bendición de la presencia de Dios, sino la bendición de la amistad y el compañerismo y la posibilidad de realizar con fuerza y con buena dirección el mandato de Dios, que es llevar el evangelio a todas las personas. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne ¿a qué cosa? A su iglesia. Y si esta iglesia, apreciados hermanos, ha decidido avanzar con la organización y la implementación de los grupos pequeños, es porque ha sido la voluntad de Dios. Es un plan que no puede fallar. Si falla, es porque los implementadores cometen algunos errores, cometemos algunos errores. Pero el plan es completamente perfecto para nuestra preparación para la segunda venida de Cristo. Es nuestro deseo y nuestra oración que si usted no está en un grupo pequeño, en esta semana usted
se acerque al doctor Córdoba o a Ginsel, que también es de Ministerios Personales, y pregunten cuál se puede incorporar. Fíjense, para bendición de cada uno de nosotros. ¿Dónde quiere el grupo? ¿Del otro lado del puente? Bueno, ahí hay un grupo. ¿Lo quiere más allá de San Miguelito? También hay un grupo. ¿Quieren Betania? Hay varios para escoger. ¿Lo quieren en el centro de la ciudad? También hay. ¿Dónde más quieren? Pídanlo y se lo van a hacer a su medida. Así que confiemos en Dios e involucrémonos en esta gran bendición que son los grupos pequeños de preparación para la segunda venida de Cristo, pero también para avanzar cada día con fuerza, con esperanza y con la seguridad de que Dios está a nuestro lado y está de nuestra parte. Que el Señor les bendiga enormemente en esta mañana y que sigan pasando un feliz sábado. Amén.